Tenemos una entrevista esta noche. El gobierno de Guatemala ha presentado el retiro de inmunidad de 3 magistrados suplentes por resolución que favoreció al presidente del Banco de los Trabajadores. Está con nosotros vía Google Meet Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia. Juan Gerardo Guerrero ya se encuentra con nosotros. Vamos a tenerlo en estos momentos aquí en la pantalla de Telediario. Buenas noches, licenciado Guerrero. Muy buenas noches y muy buenas noches a todas las personas que ven el programa de Telediario. Vamos directamente a las preguntas de esta entrevista, licenciado Guerrero. ¿Cuál es la base legal que utiliza el Ejecutivo para solicitar el retiro de antejuicio a magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad? Sí, muy bien. Con respecto al fundamento legal por medio del cual nosotros solicitamos el retiro de inmunidad a los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, nos basamos en el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala, supletoriamente el artículo 206 del mismo cuerpo constitucional, como también el artículo 13, literal C, de la ley en materia de antejuicio. Y con relación a este caso, ¿la Corte de Constitucionalidad ha resuelto de manera definitiva las acciones de los diferentes actores? No, tenemos que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad lo que ha resuelto es otorgar amparo provisional al señor Mondal, y resulta que hoy también en horas de la tarde se nos notificó que también han otorgado amparo provisional al señor Suárez, presidente titular y presidente suplente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. No es un amparo en definitiva y nosotros todavía tenemos la esperanza que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resuelvan conforme a derecho y conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala al momento de dictar sentencia en definitiva en este proceso de amparo. Bueno, ¿y será posible que los amparos provisionales emitidos por la Corte de Constitucionalidad sean revertidos en el futuro? Definitivamente, los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos informes circunstanciados donde se establece con toda claridad que el señor Mondal Cheu mintió para poder ser nombrado presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. También tienen en sus manos la denuncia que se presentó el mes pasado por los posibles hechos delictivos por parte del señor Mondal, y a pesar de ello otorgaron amparo provisional sabiendo de que era ilegal su nombramiento y que se fundaba en hechos falsos. Bueno, ¿y cuánto tiempo podría llegar a tardar esta solicitud presentada de antejuicio en contra de 3 magistrados suplentes de la CC? El tiempo será el que tarde la primera fase del procedimiento de antejuicio, que está en manos del órgano de la Corte Suprema de Justicia. Cabe resaltar que hoy ya el juez séptimo se inhibió de conocer y lo elevó a la Corte Suprema de Justicia, quien realizará un análisis preliminar antes de trasladarlo al Congreso de la República de Guatemala. Cuando llegue a manos del Congreso de la República de Guatemala, dependerá definitivamente de los plazos y de los tiempos que se manejen en la agenda legislativa, donde ellos tendrán que nombrar a una comisión pesquisidora que rendirá un informe al Pleno del Congreso de la República de Guatemala, y son los diputados del Congreso de la República de Guatemala que deberán de tomar la decisión si declaran sí al lugar a formación de causa o no en contra de los 3 magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Cabe resaltar que esta decisión la están tomando magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, no es una decisión tomada por los magistrados titulares del máximo Tribunal Constitucional. Bueno, y para entender un poquito y para que los televidentes comprendamos también todo este panorama, ¿qué pasa? El gobierno ha presentado la solicitud de retiro de inmunidad, pero esta no se ha dado, ¿o sí ya se llevó a cabo?
Nosotros hemos realizado la solicitud. Quedará en manos tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Congreso de la República tomar la decisión de retirar la inmunidad de los 3 magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad para que puedan ser sometidos a un proceso penal, respetando siempre los principios y las garantías procesales. Y en este caso estará en manos de un juez penal establecer si efectivamente cometieron o no el delito de prevaricato. Bueno, de ser aprobado, vamos a decir y a utilizar este término, ¿no? De ser aprobada la solicitud de ustedes de retirar la inmunidad por parte de la CC, ¿no? Y de la CCJ. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Pierden la inmunidad los 3 magistrados suplentes y posteriormente cuál es el movimiento que va a suceder? Sí, nosotros aquí lo que queremos es dejar claro que somos respetuosos de las resoluciones judiciales, somos respetuosos de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, aunque muchas veces no las compartamos. Pero en este caso en particular, nosotros hemos realizado un análisis preliminar donde consideramos que los 3 magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad posiblemente cometieron el delito de prevaricato. Quedará en manos de un juez penal establecer que efectivamente la tipificación encuadra en el delito de prevaricato y de ser así, que emita una sentencia condenatoria que según el Código Penal tiene una pena de prisión de 2 a 6 años. Bueno, y perdón por insistir en esta pregunta que ya se la planteé anteriormente, pero para quedar claros, esto es si se si se retirara la inmunidad, lo que usted ha explicado ahorita, pero anteriormente le preguntaba qué pasa si no se retira la inmunidad, si la Corte, las Cortes para abarcar las dos dicen no, y los magistrados simplemente siguen en su cargo. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? Que no me quedó claro esto, perdone que se lo estoy repitiendo. Esta es una probabilidad que puede llegar a pasar, que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso de la República no declaren sí al lugar a formación de causa. En este caso, los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad continuarán en el ejercicio de su cargo. Ahora, nosotros, ¿qué esperamos con esta acción y qué esperamos de cara a un futuro? Que se analice el principio de legalidad con la cual deben de actuar los magistrados del máximo tribunal constitucional, principalmente al momento de emitir la sentencia sobre el amparo y en ese sentido confirmar lo que nosotros hemos señalado y hemos señalado con claridad y con hechos fehacientes que el señor Mondal no cumple con el requisito fundamental o con uno de los requisitos fundamentales para ser presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. Y en ese sentido, que al momento de emitir la sentencia sea una sentencia favorable a nosotros y no hacia él. Bueno, y llegando ya a la cadencia de la entrevista, señor Juan Gerardo Guerrero, ¿cuál es su reacción o la reacción del Ejecutivo en este caso ante el comunicado emitido por la Corte de Constitucionalidad, en donde pues la Corte deja muy en claro que pues hay que respetar la independencia judicial y de poderes, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción a lo interno del Ejecutivo? Sí, definitivamente recalcar algo. El presidente de la República de Guatemala, como el gobierno de Guatemala, está comprometido con la lucha en contra de la corrupción. Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho, somos respetuosos de la Constitución Política de la República de Guatemala, como también somos respetuosos de las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales. En este caso, muy en específico, nosotros decidimos presentar la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque han emitido una resolución contraria a las leyes del país, contrarias a la Constitución política y basadas y fundadas en hechos falsos.
Cabe resaltar que hay 2 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad que ellos han decidido no beneficiar al señor Mondal. ¿Por qué? Porque tienen un análisis técnico jurídico que demuestra nuestros hechos. Sin embargo, hay 3 magistrados suplentes que no entendemos cuáles son sus intereses por mantener cooptado un sistema, en este caso el sistema bancario. Y por esa razón es de que nosotros hemos solicitado el proceso de antejuicio en contra de ellos. Así que no nos preocupa el comunicado, desconozco quién pudo haber redactado ese comunicado, estoy seguro que no es el sentir de toda la Corte de Constitucionalidad, pero lo que sí me queda claro es de que tenemos 3 magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad que aparentemente quieren seguir protegiendo a personas que han actuado fuera del marco legal. Y nosotros, como le he reiterado, estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. El pueblo de Guatemala nos eligió para luchar contra la corrupción y no podemos tener personas que forman parte de ese sistema corrupto dentro de nuestro gobierno o dentro de las designaciones que hace el señor presidente de la República Constitucional de Guatemala. Muchas gracias, señor Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia. Pues ya estaba dando a conocer sus puntos de vista en torno a la solicitud que ha presentado el gobierno de Guatemala del retiro de inmunidad de 3 magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Y pues bueno, ahí estaban las declaraciones del secretario general de la Presidencia. Continuamos.